Las mañanas en mi casa siempre habían sido un ritual inamovible. Me despertaba con el primer rayo de sol que se filtraba por las persianas y preparaba mi infaltable café negro mientras el mar rugía suavemente en la distancia. Mi esposo leía el periódico en la mesa de siempre, con esa calma que solo dan los años. Era una escena perfecta, casi cinematográfica, y, sin embargo, una parte de mí estaba vacía. Tenía 68 años, pero en mi interior me sentía más joven de lo que mostraba el espejo. Las arrugas en mi rostro eran la evidencia de una vida larga y estable, pero en algún rincón olvidado de mi ser todavía latía la mujer que una vez fue admirada, deseada y cortejada. Había días en los que me preguntaba si esa parte de mí había desaparecido o si simplemente dormía bajo capas de costumbre. Aquella mañana, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. No esperaba visitas. Al abrir, me encontré con una sonrisa familiar que me llenó de sorpresa y calidez. Ahí estaba él, mi nieto, con su mochila al hombro y una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. «Abuela», dijo con entusiasmo mientras se inclinaba para abrazarme. «¿Cuánto tiempo sin verte?». Lo recibí con los brazos abiertos, sintiendo su calor juvenil contra mi piel. Hacía años que no lo veía. La última vez era un adolescente torpe y algo retraído, pero ahora era un joven apuesto, alto, con el cabello despeinado y una mirada intensa. Su voz había cambiado, era más grave y pausada. «No sabía que llegarías tan temprano», dije mientras cerraba la puerta. «Pero siempre eres bienvenido aquí». «Gracias, abuela». Sabía que este era el lugar perfecto para descansar un poco. Cuando dejó su maleta junto al sofá, lo miré de nuevo, casi sin querer. Ya no era el niño al que cuidaba durante las vacaciones. Su presencia llenaba el salón con una vitalidad que hacía mucho no sentía en casa. Me reí para disimular la extraña sensación que me recorría. Preparamos juntos el desayuno. Él hablaba animadamente sobre sus últimos meses en la universidad, sus proyectos y planes. Yo lo escuchaba atentamente, maravillada por la pasión con la que describía cada detalle. Era como si el mundo le perteneciera. Mientras hablábamos, sentí por primera vez en mucho tiempo algo distinto, la atención completa de alguien que realmente me veía. Más tarde, mientras mi esposo salía a su caminata matutina, me ofrecí a mostrarle el jardín que tanto me enorgullecía. Me sorprendió cuando él aceptó sin dudarlo. Caminamos juntos entre las bugambillas y los geranios. «Siempre has tenido un gusto impecable, abuela», dijo mientras pasaba su mano por una rama florecida. «Es como si cada rincón de este lugar hablara de ti». Sus palabras resonaron más de lo que deberían. Sentí como un calor sutil se deslizaba por mi pecho. Me pregunté si él notaba lo que estaba despertando en mí, esa sensación tan inesperada y prohibida. La tarde cayó lenta, y antes de darme cuenta, el día se había desvanecido en una brisa cálida y salada. Cuando volví a la cocina a preparar la cena, lo vi en la sala, recostado en el sofá, hojeando un libro con una concentración tranquila. De vez en cuando levantaba la mirada y me sonreía al atraparme observándolo. «¿Te quedas hasta tarde leyendo?», le pregunté mientras colocaba los platos en la mesa. «Sí, siempre he sido noctámbulo. Pero aquí, me siento en paz». Sus palabras fueron simples, pero había algo más detrás de ellas. Algo que ni él ni yo queríamos decir en voz alta. Aquella noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, sentí el vacío más fuerte que nunca. Él, como siempre, se durmió al instante. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo, escuchando el leve crujir de la casa y recordando la voz de mi nieto, su risa, la manera en que me había mirado. Cerré los ojos y susurré al silencio: «Esto no puede estar pasando». Pero algo en mí ya sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, la casa amaneció con un aire diferente. Me desperté antes que todos, aún confundida por las emociones del día anterior. Me puse un vestido ligero de lino, color crema, y recogí mi cabello en un moño desordenado. Frente al espejo, me detuve un instante y toqué con los dedos la línea de mis clavículas, como si quisiera recordarme que aún existía una versión de mí que deseaba sentirse viva. Cuando bajé, lo encontré ya despierto, sentado en la terraza con una taza de café entre las manos. La brisa marina agitaba levemente su cabello. Me sorprendió verlo tan temprano. «¿No pudiste dormir?», pregunté con una sonrisa ligera.
Al contrario, dormí como nunca. Pero quería aprovechar el amanecer. Sus ojos brillaban al mirarme. Me gusta esta tranquilidad. Me gusta estar aquí contigo. La sinceridad de sus palabras me desconcertó. Me senté junto a él, intentando no mostrar lo que sentía. Hablamos de cosas simples al principio, del clima, de los recuerdos de su infancia, de sus tardes jugando en el patio. Pero poco a poco la conversación se volvió más personal. ¿No extrañas todo lo que hacías antes, abuela?, me preguntó, con esa franqueza juvenil que a veces duele. ¿Los viajes, las salidas, la música? Su pregunta me dejó sin palabras. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Tomé un sorbo de café y, con un suspiro, respondí. A veces, sí. Pero con el tiempo te acostumbras a las rutinas. O al menos eso piensas. Él apoyó su codo en la mesa y me miró de cerca, con una intensidad que casi me obligó a desviar la mirada. Yo no creo que alguien como tú esté hecha para la rutina. Mis manos temblaron levemente al dejar la taza sobre la mesa. Me pregunté cómo podía leerme tan fácilmente, cuando otros, incluso quienes estaban a mi lado toda una vida, parecían ciegos. Pasamos la mañana juntos, ocupándonos de pequeños quehaceres en la casa y conversando sin pausas incómodas. Era un tipo de compañía que no necesitaba grandes eventos ni explicaciones. Al mediodía, decidí llevarlo al mercado del puerto. Era un lugar que siempre me había fascinado. Los gritos de los vendedores, el aroma de las especias, los colores de los puestos de frutas. Caminábamos uno al lado del otro, disfrutando del bullicio del lugar. «Mira esto», dijo él, señalando un pequeño colgante de plata en forma de concha. «Me recuerda a ti». Lo tomó entre los dedos, y sin que yo pudiera decir nada, lo compró y me lo extendió. «No tienes que», comencé a decir, pero él negó con una sonrisa. «Quiero hacerlo». Lo sostuve en mis manos por unos segundos, sintiendo el peso de algo mucho más grande que un simple regalo. Lo coloqué alrededor de mi cuello, y al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los míos. Un segundo de silencio que pareció eterno. «Te queda perfecto», murmuró. El calor del sol era insignificante en comparación con lo que sentí en ese momento. Me obligué a mirar hacia otro lado, señalando uno de los puestos de flores para romper la tensión. De vuelta en casa, mi esposo ya había regresado de sus compromisos. Me saludó con un beso distraído en la mejilla, ni siquiera notando el nuevo colgante que llevaba puesto. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, mi nieto apareció en la terraza con una copa de vino. «Por un día perfecto», dijo, levantando la copa hacia mí. Brindé con él, y el primer sorbo me dejó un leve mareo. Nos quedamos mirando las olas en silencio, y, en un momento casi imperceptible, sentí como su mano rozaba la mía sobre la mesa. No me moví. No lo evité. Fue un contacto breve, pero cargado de tantas emociones que sentí como el mundo entero se detenía. Cuando el aire fresco de la noche empezó a bajar la temperatura, me levanté, intentando ocultar mi confusión. «Deberíamos entrar». Él me siguió, pero antes de llegar a la puerta, su voz me detuvo. «Abuela». Me giré lentamente, con el corazón latiendo fuerte. «Sí». No sé cómo explicarlo, pero contigo todo es distinto. Me haces querer quedarme más tiempo. Sentí un nudo en la garganta. No podía responder. Porque, aunque no quería admitirlo, yo también sentía lo mismo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el eco de sus palabras aún resonaba en mi mente. «Contigo todo es distinto», ¿qué significaba exactamente? ¿Era solo un halago inocente, o había algo más? Me giré en la cama, pero el peso de mis pensamientos me impedía dormir. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Al amanecer, decidí ocuparme con mis tareas para evitar pensar demasiado. Preparé el desayuno con más dedicación de lo habitual, corté las frutas en rodajas perfectas, adorné la mesa con flores frescas. Pero nada de eso podía silenciar mi corazón inquieto. Cuando él apareció en la cocina, con el cabello despeinado y una sonrisa soñolienta, sentí un destello de ternura y vulnerabilidad en su mirada. «Buenos días, abuela», dijo mientras se servía una taza de café.
¿Dormiste bien? No mucho, respondí con sinceridad antes de poder detenerme. Él frunció el ceño, preocupado. ¿Estás bien? Asentí con una sonrisa forzada, pero en mi interior sabía que la respuesta era más complicada. Después del desayuno, me sugirió dar un paseo por la playa. Al principio dudé, pero acepté. Caminamos en silencio por la orilla, dejando que el ruido de las olas llenara los vacíos entre nuestras palabras. El sol brillaba con una intensidad que reflejaba el dorado de la arena. De pronto, él rompió el silencio. Cuando era niño, solía pensar que tú y el abuelo tenían una vida perfecta. Siempre me parecieron inquebrantables. Sus palabras me sorprendieron y al mismo tiempo me dolieron. ¿Qué podía decirle? Las cosas nunca son tan simples, contesté con una calma que no sentía. A veces, lo que parece perfecto desde afuera es solo una ilusión. Se detuvo y me miró, con una seriedad inesperada. ¿Te has sentido sola alguna vez? Mi respiración se detuvo un instante. Esa pregunta, tan simple y directa, atravesó todas mis defensas. Miré hacia el horizonte, tratando de encontrar una respuesta en el azul infinito del mar. Sí, admití finalmente, con la voz apenas un susurro. A veces, sí. El viento agitó mi cabello, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano rozando la mía, con una suavidad que parecía una pregunta en sí misma. Lo miré, y en sus ojos vi algo que reflejaba mi propio anhelo, mi propio miedo. No debería estar diciéndote esto, susurró, bajando la mirada. Pero siento algo que no puedo ignorar. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en mis oídos. La línea que habíamos trazado de manera invisible entre nosotros se desvanecía con cada segundo que pasaba. No podemos, musité, más para convencerme a mí misma que a él. Él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia que aún nos separaba. Lo sé, pero no puedo evitarlo. El silencio se hizo interminable, y entonces ocurrió. Me tomó suavemente la mano y la besó con una ternura que me dejó sin aliento. No fue un gesto impulsivo ni agresivo, sino algo cargado de respeto y emoción contenida. Sentí un calor recorrer todo mi cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el fondo de mi alma. Pero al mismo tiempo, la realidad cayó sobre mí como una sombra pesada. Tenemos que regresar, dije con voz entrecortada, retirando mi mano con suavidad. Él asintió, aunque vi en su expresión un atisbo de tristeza. Caminamos de vuelta en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a casa, mi esposo estaba en la sala leyendo el periódico, como siempre. Me saludó con un gesto distraído, sin siquiera levantar la vista. Me refugié en la cocina, buscando cualquier tarea para mantenerme ocupada. Pero ni las ollas ni las especias podían distraerme del torbellino que se desataba dentro de mí. Horas después, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, me quedé mirando mi reflejo en la ventana. En mis ojos vi algo que no había visto en años. Vida. Deseo. Y miedo. Sabía que estaba al borde de un abismo y que un solo paso podría cambiarlo todo. La noche cayó lentamente, cubriendo la casa con un manto de calma engañosa. Mi esposo veía un programa en la televisión, ajeno al torbellino que aún giraba en mi interior. Yo, con una copa de vino en la mano, observaba la terraza iluminada por la suave luz de la luna. El aire era cálido, pero mi piel se estremecía. No pude resistir la tentación de salir y respirar el aroma salado del mar. Al abrir la puerta de la terraza, lo vi allí, sentado en una de las sillas de mimbre, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el horizonte. ¿No puedes dormir?, pregunté con voz suave, acercándome lentamente. No, respondió sin girarse. Demasiadas cosas en la cabeza. Me senté a su lado, con cuidado de mantener cierta distancia. Pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Al contrario, se sentía como una conversación muda, donde las palabras sobraban. Abuela, comenzó después de unos segundos. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo? Lo miré sorprendida. Su tono no era casual. Había un peso en sus palabras que me dejó sin aliento. Sí, respondí con sinceridad. Pero también aprendí a vivir con mis decisiones. Algunas veces, la vida no te da otra opción.
Él asintió lentamente, pero vi en su rostro una pregunta que no se atrevía a formular. «Tú no deberías cargar con tantas dudas», le dije, intentando reconfortarlo. «Eres joven. Tienes todo por delante». Se giró hacia mí, y la intensidad de su mirada me atrapó por completo. «Pero hay cosas que no dependen de la edad», replicó. «Como lo que siento ahora». Mi corazón dio un vuelco. Sentí que el tiempo se detenía. Intenté desviar la mirada, pero su honestidad me mantenía anclada en ese momento. «No sigas», le pedí, con la voz quebrada. «No puedo». Sus palabras fueron como un susurro cargado de emoción. «No me importa si es incorrecto. Contigo me siento yo mismo». Las lágrimas se acumularon en mis ojos, amenazando con caer. No lloraba por tristeza, sino por el dolor de una verdad que no quería aceptar. «No sé cómo llegamos a esto», dije mientras bajaba la mirada hacia mis manos. «Porque has sido la única persona que me ha hecho sentir visto, de verdad». Se inclinó un poco hacia mí, sus dedos rozaron mi muñeca con una suavidad estremecedora. «Y yo también te veo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El contacto fue tan breve y sutil, pero tan profundo que sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar la fuerza para romper el momento antes de que fuera demasiado tarde. «Por favor», le susurré. «No compliques más las cosas». Pero él no apartó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo puro y devastador al mismo tiempo. «No soy yo quien las complica. Lo que sientes también es real». Me levanté rápidamente, como si quedarme un segundo más significara perder todo control. Pero antes de entrar a la casa, giré la cabeza y vi la expresión en su rostro, esperanza y dolor al mismo tiempo. Cerré la puerta de la terraza y apoyé la espalda contra ella, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Sentí el calor de las lágrimas caer por mis mejillas mientras escuchaba el murmullo de la televisión en la sala. Mi esposo seguía en su mundo, sin notar nada. Subí a mi habitación y me cambié. Al abrir el cajón para buscar mi pijama, mis dedos rozaron el pequeño colgante de concha que me había regalado. Lo sostuve en la mano, sintiendo su forma fría y metálica. Cerré los ojos, intentando apagar el latido de mi corazón que me gritaba verdades que no quería oír. Cuando me acosté, la cama me pareció inmensa y vacía. Mi esposo se giró hacia un lado, murmurando algo entre sueños. Yo, en cambio, miraba el techo con los ojos abiertos, escuchando los ecos del mar y recordando la manera en que sus dedos habían rozado mi piel. Afuera, la noche continuaba su curso, pero algo en mí sabía que el punto de retorno se había desvanecido en esa terraza. Los días siguientes se deslizaron como un río lento, cargado de corrientes invisibles. La rutina seguía su curso, el desayuno compartido, los paseos, las charlas al atardecer. Pero cada instante a solas con él era un pulso contenido, un hilo tenso que parecía a punto de romperse. La única constante era el silencio de mi esposo, atrapado en sus lecturas y pequeñas manías, ajeno a la grieta que se abría bajo sus pies. Aquella tarde, cuando la casa estaba bañada por la cálida luz del sol, él apareció en la cocina mientras yo preparaba limonada. Vestía una camisa clara de lino y el cabello le caía desordenado sobre la frente. Me dedicó una sonrisa suave, y algo en su mirada me recordó a los veranos de mi juventud, cuando el simple roce de una mano podía hacerme sentir viva. «¿Quieres salir a dar una vuelta?», me preguntó con esa familiar naturalidad. Sentí un instante de duda. Pero mi corazón fue más rápido que mi razón. «Claro», respondí, casi sin pensar. Subimos al coche y conducimos sin rumbo fijo. El paisaje de casas blancas y palmeras se desvanecía lentamente mientras el viento jugaba con mi cabello. Ninguno de los dos habló al principio. El silencio se sentía como un pacto tácito, como si ambos supiéramos que ese paseo sería más que una simple escapada. «A veces me pregunto», comenzó él, rompiendo el silencio. «¿Cómo sería si pudiéramos ser solo nosotros, sin preguntas ni reglas?» La intensidad de sus palabras me dejó sin aliento. Giré la cabeza para mirarlo y encontré sus ojos fijos en la carretera, pero había una emoción viva y palpable en cada una de sus palabras. «No deberías pensar en eso», susurré, más para protegerme a mí misma que a él. «No puedo evitarlo», replicó. «Contigo todo es diferente».
Eres diferente. Aparcó el coche en una pequeña explanada con vista al mar. Desde allí, el horizonte se extendía infinito, y el sonido de las olas rompía la distancia como un recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a nuestra pequeña historia. Salimos del coche y caminamos hacia un banco de madera desgastada por el salitre y los años. Nos sentamos, y el viento salado acarició mi rostro con una suavidad casi materna. «Abuela», dijo después de un largo silencio. «Yo sé que esto no debería pasar, pero siento que te estoy perdiendo incluso antes de tenerte». Las palabras me atravesaron como un dardo. No había nada cruel en ellas, solo una verdad desgarradora. Lo miré y vi a un hombre joven, valiente en su vulnerabilidad. En sus ojos, yo era algo más que la figura maternal que todos esperaban. Era alguien real. Sin pensar, tomé su mano entre las mías. Su piel estaba cálida, y el tacto fue como un ancla en medio de una tormenta. «No quiero hacerte daño», murmuré, sintiendo como la emoción me cerraba la garganta. «No sé qué somos ahora ni qué va a pasar. Lo único que quiero es este momento», dijo él, acercándose lentamente. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la mía. Cerré los ojos un instante, sabiendo que la línea que había jurado no cruzar se desvanecía con cada latido. Y entonces, ocurrió. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza infinita, como si temiera que pudiera romperme. Fue un beso breve, cargado de promesas y silencios, pero también de culpa y redención. Cuando nos separamos, mis manos seguían aferradas a las suyas, como si soltarlo significara perder algo que no podría recuperar. Abrí los ojos y lo miré con un dolor dulce en el pecho. «No podemos seguir así», le dije, pero mi voz no tenía la convicción que esperaba. «Entonces dime que no sientes lo mismo», respondió, con un desafío teñido de tristeza. No pude hacerlo. No tenía la fuerza para mentirle ni para mentirme. Me levanté lentamente, tratando de recuperar el control de mi respiración. «Tenemos que regresar». Él asintió, pero la distancia entre nosotros parecía más corta que nunca. Mientras volvía a casa con la mirada perdida en la carretera, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al llegar, la casa estaba en penumbra. Mi esposo dormía en su sillón, con el televisor aún encendido. Yo me dirigí al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Mis ojos estaban húmedos, pero también llenos de algo que no había visto en años: deseo, miedo y vida. Coloqué mis manos sobre el lavabo y respiré hondo. Sabía que lo que había comenzado no se detendría tan fácilmente. Aquella mañana me desperté con un propósito diferente. Había pasado días sumida en pensamientos confusos, atrapada entre lo que sentía y lo que debía hacer. Pero algo en mí decidió cambiar el rumbo, aunque fuera solo por un momento. Mientras regaba mis plantas en la terraza, escuché la voz animada de un joven desde la casa vecina. Era uno de los voluntarios de la comunidad, un chico enérgico que organizaba actividades para los residentes del vecindario. Se acercó con una sonrisa y, sin previo aviso, me dijo: «Estamos organizando un taller de repostería esta tarde. ¿Le gustaría unirse? Sería maravilloso tenerla allí». Lo miré con curiosidad y, para mi sorpresa, me escuché decir: «¿Por qué no?». Respondí con una sonrisa. Creo que ya es hora de probar algo diferente. En el fondo, sabía que aceptar esa invitación era una excusa para distraerme, para encontrar una chispa nueva en un día que podría haber sido monótono. Cuando llegué al centro comunitario, el bullicio de voces y risas me hizo sentir rejuvenecida. La cocina estaba llena de personas de todas las edades, pero mis ojos lo buscaron a él, y allí estaba. Mi nieto, con su característica camisa blanca y esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar. No era el instructor oficial, pero se ofreció a ayudar con el taller, guiando a los participantes con entusiasmo. Me acerqué a la mesa de trabajo, y él, al verme, alzó una ceja con sorpresa divertida. «¿Tú aquí, abuela?», preguntó con tono juguetón, aunque en su mirada había algo más profundo. «No soy solo ama de casa», respondí con una sonrisa irónica. «También sé seguir instrucciones. Cuando quiero». Él rió, y ese sonido llenó la cocina como un rayo de sol. Nos asignaron la preparación de un pastel rústico de manzanas y especias. Mientras él leía las instrucciones,
Yo intentaba concentrarme en cada paso, pero no podía evitar fijarme en cómo sus manos se movían con agilidad, cómo su risa resonaba cada vez que algo no salía según lo planeado. «Vamos, abuela», dijo, acercándose un poco más. «Tienes que amasar con ganas». Me reí mientras mis manos se hundían en la masa pegajosa. Al principio, lo hacía con torpeza, sintiéndome como una niña en su primer intento culinario. Pero sus ánimos eran contagiosos, y pronto el aire se llenó de risas. «Lo estás haciendo perfecto», exclamó, con una calidez que me hizo sentirme invencible. Sin darme cuenta, varias miradas se habían posado en nosotros. Algunas mujeres mayores sonreían con ternura al verme compartir ese momento con alguien tan joven. Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y alegría. En ese instante, no era una abuela cansada de la rutina, era alguien capaz de crear algo nuevo, de reírse de sí misma y de disfrutar el momento sin miedos. Cuando el pastel finalmente estuvo listo, su aroma llenó la cocina. Nos quedamos mirándolo como si fuera una pequeña obra maestra. «Bueno, creo que es el mejor que he hecho», bromeé mientras limpiaba mis manos con un trapo. «Es el mejor que hemos hecho», corrigió él, mirándome con esa mezcla de admiración y algo más que no se atrevía a decir en voz alta. Me quedé en silencio, dejando que ese momento quedara grabado en mi memoria. No era solo un pastel, era la prueba de que aún podía sorprenderme, de que aún había vida más allá de las responsabilidades y las expectativas. De regreso a casa, el olor a manzana y canela aún impregnaba mis manos. Me senté en la terraza y cerré los ojos, recordando sus risas, su cercanía y la sensación de ser vista, de verdad, otra vez. A veces, para sentirse joven de alma, solo hace falta decir sí a lo inesperado. Esa noche, después del taller, la calma regresó a la casa, pero dentro de mí aún ardía una chispa. Todo parecía haber cambiado en un solo día. La ligera sensación de rejuvenecimiento, la conexión inesperada con mi nieto, la sorpresa de sentirme deseada, de ser vista, de ser algo más que una figura familiar. Había algo en su mirada, en sus palabras, que me atravesaba de una forma que no sabía cómo manejar. Mi esposo ya había cenado y se había retirado a leer. Yo, por mi parte, me quedé en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando las luces titilantes del puerto a través de la ventana. El silencio de la casa me envolvía, pero la incomodidad que sentía en mi pecho no se disipaba. La realidad era implacable. Había algo entre mi nieto y yo, una tensión que se iba volviendo cada vez más palpable. La forma en que me miraba, los momentos en los que nuestras manos se rozaban accidentalmente, todo parecía indicarme que las líneas de lo que era correcto se desdibujaban rápidamente. Me levanté y caminé hasta el jardín, buscando algo que me ayudara a pensar. El aire fresco de la noche me acarició la piel, pero ni el viento ni la luna pudieron aclarar mi mente. El peso de mis propios deseos era algo que no podía ignorar más. La puerta del jardín se abrió, y allí estaba él. Mi nieto. Sus pasos eran suaves, como si también él estuviera buscando algo en la quietud de la noche. Se acercó lentamente, como si temiera que lo echara atrás, pero cuando me vio, sus ojos se suavizaron. «Abuela», dijo con voz baja, casi como si fuera un susurro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía enfrentar lo que sentía? No podía negar lo que había entre nosotros, pero tampoco sabía si tenía el valor para seguir adelante. «Sabes lo que está pasando, ¿verdad?», continuó él, dando un paso más cerca. No soy un niño. No supe qué responder. No era solo su edad lo que me confundía, sino el hecho de que él estaba hablando de algo que yo misma había estado evitando. Era un sentimiento contradictorio, un deseo por algo prohibido y a la vez una culpa que me pesaba en el alma. Él se acercó aún más, y sin esperar respuesta, tomó mis manos entre las suyas. El roce de su piel sobre la mía encendió un fuego que no había sentido en años. No pude apartarme. «Abuela, yo», dijo, pero sus palabras se ahogaron en el silencio. No podía seguir ignorando lo que sentía, pero tampoco podía arrastrarlo a un camino que los dos sabíamos que no tenía retorno. Miré sus ojos, tan llenos de vida y de pasión, y me di cuenta de algo que había olvidado. Yo también deseaba ser amada, deseaba sentirme viva. Y en ese momento, supe que debía tomar una decisión. Una decisión que podría cambiar todo lo que había conocido. No podemos seguir con esto, dije finalmente, aunque mi voz sonaba vacía,
como si las palabras me costaran más de lo que pensaba. Él pareció entender, porque, sin decir más, soltó mis manos y dio un paso atrás. En sus ojos vi el dolor de una verdad compartida, pero también un respeto silencioso. Esa noche, cuando me acosté en la cama, sentí una calma extraña, como si una decisión ya se hubiera tomado, aunque mi corazón seguía retumbando en mi pecho. Mi vida, mi matrimonio, mi identidad como mujer y como abuela, todo se había puesto en duda. Pero sabía que, por el momento, todo debía seguir como estaba. Aunque las huellas de lo que había sucedido quedaban grabadas en mi alma, era consciente de que el futuro no podría ser el mismo. Ni para él ni para mí.